Bueno, como cada semana tenemos la posibilidad de viajar en el tiempo a través de la fotografía, pero también del relato de un especialista en patrimonio como es Luis Darmendrail, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, contento. Fíjense, esta semana ha sido una semana bien particular. Ayer tuvimos entrega de taller con mis alumnos. ¡Bien! Así que un saludo muy grande a nuestra sección, la sección Brunel Darmendrail, Capilla Gutiérrez. Oye, y estuvo muy buena, fíjense. ¿En muy buena, serio? sí, nos alegramos bastante. ¿es verdad que le dicen el Kung Fu de la arquitectura? ¿A quién? Porque es bueno para salir a caminar a usted. Ah, sí, de hecho vamos a ir a terreno también con mis alumnos, ahí voy a estar viendo cómo lo vamos a hacer y dónde vamos a ir, va a ser sorpresa, pero es bueno salir a caminar, es bueno salir a caminar. De hecho las caminatas, las dos que hicimos, salieron muy lindas, la de Mujeres Arquitectas, la del Parque Ecuador, fueron muy bellas, y estamos de hecho planificando la tercera, que va a ser sobre el sector oriente de Concepción, o sea, de Paicavía al oriente. ¿Cuál sería el oriente? Más bien viendo como... buen punto. Sería más Es que hacia todavía Plaza estoy Acevedo. tratando de haciendo el Hacia mapa Plaza mental. Acevedo. Hacia Plaza Acevedo. Ah, para la Claro. Plaza Acevedo. Claro, en dirección para allá. Eso es del oriente de Concepción. Mira. Poniente, oriente. Así que Qué claro. bueno. ahí tenemos Claro, poniente para el río. para el río justamente y el oriente para el otro lado de la ciudad. Y la idea es hacer una caminata, así que vamos a estar avisando también cuándo, cómo y todo lo demás, la Si quiere caminar logística. ahí al ¿Viste? oriente. Ya sabemos hacia dónde ir. Si quiere caminar al oriente. Qué hay que interesante conocer Sí. todo ese sector y bueno, todo lo que podemos aprender contigo. Y hoy en particular nos vamos a centrar en una capilla, pero más bien en una manzana, que lo acompaña, ¿no? Completamente, claro, porque claro, todos sabemos que Concepción se trasladó de Penco al Valle de la Mocha, ¿cierto? Ese proceso que ocurre del tsunami, terremoto, destrucción, drama que pasó en el siglo XVIII, pero cuando se instala Concepción en el Valle de la Mocha, se hace la plaza, se hacen todas las cuadrículas, ¿cierto? Este tablero de ajedrez que forma parte de la ciudad, y se entregaron manzanas a órdenes religiosas. Y los agustinos se quedaron en esta manzana que actualmente es la manzana de Castellón, Cochrane, Tucapel y San Martín. Es una manzana bastante céntrica, icónica de Concepción, porque hay muchas cosas que pasan ahí entre médicos, notarías. ¿El concepto Sí. manzana es técnico o es un dicho, digamos? Porque ayer lo conversábamos cuando nos dijeron vamos a hablar de las manzanas y pensamos en una manzana, pero claro, tiene que ver con la urbanización. La urbanización, y de hecho en el caso de Concepción pasa algo bien con todas las ciudades españolas, porque hay que decirlo, Concepción es una ciudad con herencia española. La manera de urbanizar por parte de los españoles era a partir de la cuadrícula, por eso se iban a Rancagua, a Santiago, a Talca, a cualquier ciudad nos vamos a encontrar con estas cuadrículas perfectas, Claro. como quien dice una hoja de un cuaderno de matemática, Cierto. totalmente cuadriculado, y claro, era una manera de tener un control práctico de la ciudad, y dentro de cada unidad se dividió los lotes y se entregaron terrenos a algunas familias, y en el caso de la iglesia se dejó una manzana entera. Cierto. La Manzana catedral, está bien dicho. claro, la manzana entera de la catedral, por ejemplo, la manzana de los dominicos, de los mercedarios y también de los agustinos, donde se construye el templo de San Agustín, actual parroquia San Agustín, y esa manzana que es tan céntrica, que pasan buses por San Martín, que caminamos por ahí Sí. a diario, igual tiene mucha historia, porque es una manzana que ha cambiado bastante durante el siglo XX. Hoy la capilla de San Agustín está por Castellón. Está por Castellón, pero Ok. originalmente no estaba en Castellón, sino que estaba en la esquina misma de San Martín con Castellón. En la esquina, En la ok. esquina misma, donde ahora hay una casa, que después voy a hablar de esa casita, pero la iglesia original, que es la que estamos viendo ahí en pantalla, es la que se encontraba ahí. Llegó el Una- terremoto. Y llegó el terremoto. Es bien triste lo que pasó con San Agustín, porque claro, el templo era antiguo, o sea, lo podemos situar en una construcción del siglo XIX, que tuvo ampliaciones después del terremoto de 1835, pero fue recién en 1930 que se terminó la fachada. Una fachada que, como pudieron ver en la foto anterior, tenía un campanario, muchas decoraciones, muchos ornamentos. Lamentablemente no duró tanto esa fachada porque el terremoto del 39, el 24 de enero, terminó por destrozar toda la gran fachada y por sobre todo el campanario. Muchas de estas iglesias antiguas de Concepción tenían campanarios Sí. que tomaron mucho tiempo en ser terminados. Pasó con Santo Domingo, pasó con La Merced, pasó con San Agustín, y como pueden ver en esta fotografía del Archivo Histórico de Concepción, el templo está en el suelo. Sufrió daños estructurales, sufrió daños en la parte del fondo del altar, y más encima con las lluvias durante los inviernos crudos, típicos inviernos penquistas, en 1939-40, terminaron por destrozar todo lo que quedaba también del antiguo templo. Y no solamente el templo, sino que la parte anexa también de la parte de la misma orden religiosa, donde se encontraban los dormitorios de los sacerdotes y todo lo demás. lo que Claro, era el porque me monasterio. imagino que si la cuadra completa era para ellos, la Claro. utilizaban por La completo, utilizaban, ¿no? claro. No era 100% completa, pero por lo menos para 1939 una significativa parte de la manzana era de la orden religiosa. Perfecto.
Claro, de hecho en el plano de 1923, un catastro de los aseguradores contra incendios, aparecen algunos lotes que no eran estrictamente de la orden religiosa. Bueno, este es un recorte de prensa de los daños que fueron ocurriendo con el pasar del tiempo. El techo de la iglesia de San Agustín en demolición se hundió ayer, principalmente por las lluvias, principalmente por la inclemencia climática. El edificio estaba en ruinas, claro, y terminó por colapsar al final. ¿Y qué pasa después del terremoto? Como pasó con muchos edificios, tuvieron que limpiar completamente el solar y ahí surge la idea de hacer un nuevo proyecto religioso. En este caso ya no se iba a hacer en la esquina, sino que lo que hacen es lotear la manzana. La iglesia sigue teniendo hartos terrenos dentro con los agustinos y en lo que es el templo deciden construirlo a mitad de cuadra y se lotea todo el perfil de la manzana de calle San Martín entre Castellón y Tucapel. O sea, post-terremoto se trasladan a mitad de cuadra por a mitad Castellón. De cuadra. Y esto es el proyecto. Arquitecto Alfredo Velasco Urzúa. Y Velasco Urzúa lo que hace es un proyecto súper tradicional, fíjense, con líneas más o menos románicas, con rosetón, que es lo que se construyó. Lo que no se construyó es la torre del campanario. El edificio quedó, digámoslo así, corto, con un techito a 2 aguas en la fachada. ¿Y esa decisión, sí, por qué se toma? Principalmente eran por temas económicos. Eran proyectos a veces muy ambiciosos, ¿ok? Estamos en la década del 40. Oye, pensé que habían aprendido algo con la caída del campanario. Dije, tomaron la decisión la verdad proyectando quizás otro movimiento telúrico. Pero también pasan cosas bien interesantes porque en la década del 50, por ejemplo, la Merced manda a construir el campanario. Solo que lo hacen ahora no en el centro, sino que lo hacen como una torre aparte, emulando la arquitectura original del edificio, con un arquitecto totalmente moderno. Entonces la idea del campanario tampoco se dejó de lado, pero claro, habían temas económicos de fondo. Muchas iglesias se construyeron a partir de donaciones también después del terremoto, como pasó por ejemplo con la capilla del Colegio Inmaculada Concepción, lamentablemente demolida, que esa iglesia entera, ese templo, salió a pulso y por básicamente donaciones de exalumnas y de también vecinos de Concepción. ¿Ahí el Vaticano no pone lucas para estas cosas? ¿O no ponía lucas para estas no cosas? Hay una figura como tan así, digamos. Muchos de estos templos funcionan por la comunidad, especialmente cuando son parroquiales. No es que haya como una inyección así inmediata. Tanta plata que tienen, no lo podrán decir. Claro, y bueno, también lo podríamos pensar en la década de 1940, igual que habían otras figuras. No estaba el concepto de parroquia así en estos diferentes lugares de la ciudad. Y claro, la distribución de iglesias por parte de la iglesia era totalmente distinta también. Esto es una maravilla. Es una maravilla, estas son fotografías interiores de la parroquia San Agustín, del edificio que se construyó, que podemos ver sus arcos de medio punto, sus detalles ornamentales. Es una construcción bastante austera, sí, considerando que la reconstrucción de Concepción fue así, moderna, y está en una especie de limbo, porque es una arquitectura más bien tradicional, si se fijan, pero estamos en un contexto donde todo es moderno. Hasta las esquinas curvas, están las casas modernas que parecen barcos, cosas de ese tipo. Pero la iglesia aún no daba un paso a la modernidad, estaba como todavía ahí un poquito en un limbo. Conservadora como una iglesia, ¿no? Exactamente, pero sí con estructura completamente moderna. O sea, aquí tenemos hormigón armado, una obra muy resistente que soportó el terremoto del 60 y también el 2010. Tenemos un cielo, fíjense, con detalles de madera, con enchape también, que es bastante austero si lo comparamos con las antiguas iglesias, que eran tremendas bóvedas con diferentes tipos de frisos, de frescos de repente, cosas bien ornamentales. San Agustín es una iglesia bastante interesante. Siempre causa cierto interés en la población cuando he hecho caminatas de arquitectura religiosa. ¿Será eso? ¿La sencillez? Sencillez, claro. La posición también, porque a diferencia del templo antiguo que estaba en la esquina, ahora está a mitad de cuadra, es más libre perimetralmente. Y claro, dio pie para hacer un conjunto que décadas más tarde se complementó con el Colegio San Agustín y el actual edificio parroquial que está al lado izquierdo de la iglesia. ¿Se fijan ahí? O sea, no han soltado mucho el terreno, digamos, en propiedad. No, por supuesto que no. Pero sí, hacia San Martín se desprendieron de terreno y eso fue lo que terminó loteándose después del terremoto y dio paso a edificios residenciales, 100% residenciales, que hoy en día claramente han tenido otro uso. Cierto. Pero el interior de la capilla es así, para quien no la conozca, la invitación es a que entren. Absolutamente, sí. A que se atrevan a entrar. De pronto hay quienes tienen un poquito de temor, oye, pero es que yo no soy católico, no soy católica. Claro, la invitación es a conocer la arquitectura. Van al extranjero y entran a toda la iglesia. Exactamente, y fíjense que en Concepción lo
hemos dicho varias veces, tenemos grandes tesoros religiosos, San Agustín, la Merced, la iglesia anglicana en Pedro de Valdivia, la iglesia presbiteriana en Calle Rengo, el templo bautista en Rosas con Salas. Entonces tenemos muchos tesoros, la iglesia metodista en Carrera con Castellón, sin ir más lejos. Tenemos muchos tesoros religiosos preciosos. Sí, es preciosa, la metodista. Preciosa. Un saludo muy grande a la comunidad de la iglesia metodista que el año pasado nos permitieron ingresar con un grupo de caminantes. ¿No le permiten a todos? Sí. Pero es un edificio precioso. Es que de como verdad está el colegio, quizás por ahí también deben tener algunas como... Porque claro, están los niños al lado. Pero les digo que es precioso. También otra obra de reconstrucción, la iglesia metodista. Y bueno, y siguiendo con esta idea de la reconstrucción, San Agustín se corre entonces por Castellón. ¿Y qué pasa donde estaba la iglesia? Comienzan a aparecer casas como esta. Esta casa es muy bonita. La verdad es que esta fue la que subí a Instagram, de hecho, para hacer adelanto del espacio. Y la gente comentando al tiro, casa preciosa, sueño con el balcón, me encantaría vivir ahí. Es una casa que de algún modo... casita. Sí. Fue una notaría y actualmente son oficinas de un centro médico. Y la casa, de hecho, la pintaron, se ve, pero... Es maravilloso. Y ya tenía la consideración de un estacionamiento, por lo menos. Buena observación, Luis. ¿Por qué? Porque muchas de las casas que se construyen en San Martín, Cochrane, Chacabuco, en aquella época, ojo, década de 1940, era para familias que podían costearse una casa así y además tener un auto. Sí. Entonces el garage ya estaba incluido dentro. ¿Y quién tenía auto en Concepción en la década de 1940? Hay gente de mucho dinero. Claro. Y esta casa, se construye post-terremoto. Post-terremoto, 1945 al 50. Excelente observación. Ya lo hemos dicho varias veces. Post-terremoto, Chillán, San Carlos, Cauquenes, Conce. Todo es curvo, moderno, vanguardista, casas barcos. Pero algunas familias no quieren darse el salto a lo moderno tan directamente. Hacen casas más tradicionales, más conservadoras. A esta casa es del arquitecto Fernando Moscoso, arquitecto que lo hemos hablado por los cuarteles de bomberos, y un arquitecto muy flexible. Él hacía casas modernas, casas más conservadoras, coloniales, lo que uno le pidiera, él de algún modo lo podía traducir a un diseño. Oye, y claro, hasta se ven lindos estos cosas de los aires acondicionados. Todo se ve lindo, oye. Y fíjense en los detalles, tenemos esta ventana de cruz, por ejemplo, que se abatía, esa ventana no se abre hacia adentro y hacia afuera, sino que se gira. Es un sistema de ventana muy bonito. Es un poco mausoleótica. Monumental, tiene esa cosa como monumental, tipo mausoleo. Sí. La puerta, fíjense los detalles que tiene, el arco que enmarca precisamente. Tiene balcones a los lados. Sí, por supuesto. Porque en esa época tú nos mostrabas que hacían los techos más planos. En este caso, ningún techo era plano, simplemente lo escondían. Claro. Pero esta casa siempre fue, la idea era mostrar la cubierta, porque era más tradicional. Presumiblemente quizás el techo no era así, era quizás más alto, tenía quizás teja marsellesa, que era una teja más tradicional también que se ocupaba en aquel entonces. Sí. Y claro, esto reemplaza la antigua iglesia y por el otro lado siguen apareciendo casas, aparecen dos grupos de casas pareadas justamente, que de hecho se demolió una para hacer el edificio, que es un centro médico, obra del arquitecto Jorge Rivera Parga, arquitecto de la Inmaculada Concepción, edificio demolido y de muchas cosas más, actor social, político, etcétera, y ya son casas mucho más modernas, ¿se fijan? Sí, aquí es una muy bonita construcción. Aquí son dos, ¿sí o no? Son dos, eran cuatro de hecho, una, dos, tres y la cuarta que se demolió para hacer el edificio. Para hacer el edificio. Diferente a lo que vimos anteriormente. Sí. O sea, aquí no hay ornamento, no está la cosita más clásica. Esto es súper minimalista. Es totalmente, claro, está más inserto dentro de la modernidad que tocó Concepción en los años 40. Una arquitectura sencilla, pero ojo, igual con espacio para guardar el auto, igual con antejardín, igual con patio trasero, propiamente. ¿Eran grandes esos patios, no? Relativamente grandes. En algunos casos sí, no eran tan grandes. En los privilegiaban más casa. Claro, porque después del terremoto, entre los loteos que se hicieron, también desaparece el terreno largo, penquista típico, así de 50 metros, no, empieza a recortarse. Entonces, en algunos casos, parece que la casa tuviese una tremenda... Esta es muy bonita. Pero no. Esta es una casa que no tenemos claro quién fue el arquitecto. Es una casa preciosa también, que actualmente es un centro oftalmológico, que, bueno, han recuperado, no la han modificado tanto la casa, eso es bien importante señalarlo. Aquí está la teja que les dije antes, esa teja antigua, que se ocupó muchísimo en los años 40. Y tal como pasó con la primera casa, no es una casa 100% moderna en el diseño, aquí no hay curva, es mucho más tradicional, tiene columnas, tiene una impronta, una imagen súper así, bien conservadora y también imponente, si se fijan. Una casa gigante también. Sí, como que no me van las columnas. Algo me pasa con la... No, a mí no me van mucho las columnas. Demasiada decoración.
demasiado Y las Sí, ornamental. es que también. sí, encuentro que es como demasiado. Sí. Panteón. Mira, a la página de Facebook de Historia Tengo Arquitectónica de Concepción me escribió un caballero de apellido Band, que no me acuerdo su nombre, y que él vivió en esta casa, y que su familia mandó a hacer esta casa. Y contaba mira. anécdotas muy buenas de que de repente se encontraban osamentas cuando estaban construyendo esto, porque recordemos que esta manzana entera era de Sí. la iglesia, muy antigua, entonces pasaban cosas, quizás que otras cosas pasaron también durante la construcción, de encontrar quizás objetos, cositas, vasijas, porque bueno, Qué son manzanas espectacular. antiguas de Concepción. Oye, qué bueno que te haya contactado la persona de la Sí, familia que mandó a sí, hacer quiero esto. hablarle con él también porque no vive en Chile, parece, y para seguir hablando más de esta casa. Porque No me lo habría imaginado nunca, que no vive en Chile. Se mandó a hacer esa casa. La década del 40 más encima. Oye, aquí seguimos en Chile, se nota por los Aquí rayados. seguimos en... sí, justamente. Sí. Avanzamos al lado, ya estamos en Tucapel, la esquina de San Martín con Tucapel. Ahí está la base, ¿o no? Justamente, sí. Saludos ahí a Romy Marquete, Sí, a la justamente. Cami, que están ahí. Están ahí justamente, un edificio precioso. Un edificio que claramente cada vez que se comenta, lo subí a Instagram. Creo que una de las fotos más exitosas del Instagram, como que siempre causa impacto, a la gente les Es muy fascina el edificio, por sus 3 pisos finamente decorados, por su mansarda, que también es otro departamento, el acceso muy bien enmarcado, que ahí está destacado con los detalles que tiene. Pero no lo rayes. Oye, perdón, pero Sí. ¿cómo llegaron a casi el tercer piso rayando si son una escalera? Es una No, si la excelente gente, pregunta, fíjate. Es una excelente pregunta. ¿Cómo Pues sube? no está ¿Cómo? acostumbrado bajito nomás por ahora. O sea, si ¿Cómo le llega? pusieran ese ímpetu Sí. a otras cosas, A otras digo cosas, yo. ¿cierto? Mire todo el esfuerzo que pusieron para Sí, llegar a sería rayar el peor, tercer ¿eh? piso. ¡Pong! No sé qué es. Este edificio fue diseñado por Velasco Urzúa, el mismo arquitecto que trabajó junto a su hermano, eran 2 Velasco Urzúa, Jorge y Alfredo. Trabajaban juntos como tanto por separado, pero también se asociaban para algunos proyectos. Estuvieron en Concepción durante los años 40 principalmente. Ya. Producto de la reconstrucción llegaron muchos arquitectos porque claramente Concepción era grito y plata, o sea, aquí había mucho trabajo por hacer, por eso Chillán se llenó de arquitectos, Concepción también, Los Ángeles, y había que reconstruir. Y los Velasco Urzúa tomaron siempre una posición más conservadora con sus edificios. Este se parece más a la casa 1. Se parece En más su a la estilo. Casa 1, sí. O sea, ellos como arquitectos hicieron obras modernas, por supuesto, pero también trabajaron mucho esta idea que este tipo de edificios a mayor escala uno lo puede ver, por ejemplo, en Providencia. Claro, sí. En Providencia está lleno de estos edificios, De por ahí hecho, por Manuel Montt. esa cuadra entera es muy Providencia, la que estamos hablando ahora. Es muy Providencia, es verdad justamente. Y esto que están viendo acá es un afiche promocional de la oficina Velasco Urzúa, Ah. justamente, que ya se establecen como tal cuando anuncian en 1948-49, que se empieza a aparecer en la prensa, el barrio residencial Jardín San Agustín, que iba a ser un gran complejo de departamentos, edificios de 4 pisos, que iban a ser varios, se construyeron solo 2, que iban a estar por el otro lado de la manzana, en Cochrane, esquina Castellón. Oye, perdón, pero qué brutal. Detalles para la mujer. Sí. Cocina. Aparece closet. Sí. Ahí está. Detalles para la mujer. Cocina, closet. Sí. ¿Qué dice allá? No sé, sala de baño. no es sé. súper- Sala de baño, claro. Es súper tocador. crudo cuando uno ve la publicidad y cuando uno ve el enfoque que tenía antiguamente la venta de un departamento, porque aparece el sesgo de género absolutamente Detalles para la condenable hoy en día, funable. por Uno no decirlo. ocupa baño. Uno no ocupa closet. No, y de hecho, fíjense que aquí en la publicidad aparece la familia y aparece también la empleada. También aparece... Ah, también ¿verdad? está incluido. También estaba incluida, entonces era otra época, por supuesto. Yo siempre digo que estas cosas hay que verlas con altura de miras, por supuesto, Exactamente. ponerlas en un contexto. Y además, bueno, lo que llama mucho la atención es la aparición del concepto de departamento. O sea, Concepción aún estaba viviendo en el tema, o era una casa muy antigua que aguantó el terremoto, o eran casas como las que vimos al principio, ¿cierto? Pero también empiezan a aparecer estas cosas. Preciosas. Edificios de 4 pisos en algunos casos que incluían departamentos. La gente comenzó a vivir en altura. Estos edificios, o sea, estos departamentos deben ser grandes, ¿no? Son bastante amplios y cómodos, fíjate. Sí, están pero bien eran pensados para diseñados. familias. No como hasta ahora. Claro. Sí, son bastante cómodos, incluyen balcón y se promueve también la idea del antejardín, del patio común y cosas de ese tipo. Aquí no estaba incluido el estacionamiento, nos contaba alguna vez. No, aquí No la se idea de incluyó ese estacionamiento espacio. todavía no se masifica. Claro, se pensó con algún estacionamiento de servicio, pero no como lo conocemos hoy, que son prácticamente 100 estacionamientos o más incluso. Hay que hacer un cálculo ahí para hacer
para sacar cuántos estacionamientos se necesitan para un edificio de departamentos. Acá es un contexto netamente urbano, hay una relación con la calle, fíjense, con la vereda, es una escala también bastante amigable. Da gusto caminar por esta Da cuadra. gusto caminar, especialmente por Cochrane y por supuesto también por Castellón. De hecho, en Castellón da un poco de pena porque justo al frente demolieron una casa de Osvaldo Cáceres, van a hacer ahí una torre que va a afectar claramente el edificio Arauco, que es una obra icónica de Concepción que está en Cochrane con Castellón. Bueno, cosas que pasan en Concepción lamentablemente. Luis, muchísimas gracias como siempre. Muchas por gracias estar a con ustedes. nosotros. Saludos al Nacho y la Bárbara que viven ahí justamente, amigos míos, Nacho, en ese edificio. Y a mis alumnos, por supuesto, y vacúnense también a todas las personas. ¿Próxima caminata cuándo es? A finales de abril. Perfecto. Vamos a estar ahí confirmando sector cuadrante oriente de Concepción. Que ya Así sabemos hacia la Plaza Acevedo. hacia la Plaza de Acevedo, Paincaví para allá. justamente. Gracias, Luis. Nos vemos en la próxima. Son las 11:29.